Tienes razón, Shapiro. Me olvidé de mencionar que Donald Trump había mudado en 2017 la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y ahí, bueno, empezó esta jodita, me parece. ¿Qué tal, Shapiro? ¿Qué trajiste? ¿A dónde vamos? Mira, los iba a llevar a la Costa Brava de España con algún escandalete de corrupción y todas esas cosas, pero como me viene pasando, y nos viene pasando a los que hacemos internacionales este año, la realidad cayó una bomba. Interpuso, claro. Así que vamos a ir a Teherán o a Tel Aviv, digo, a preferencia del consumidor. Creo que en este momento es mejor estar en el lado israelí de la trinchera si uno quiere preservar su seguridad, integridad física. Claro. Pero bueno, tuvimos lo que fue un primer ataque de una situación que me parece que está en constante actualización. Fue un ataque masivo y dirigido, de precisión quiero decir, no indiscriminado, de Israel sobre Irán, particularmente sobre Teherán, pero también sobre otros objetivos afuera de la ciudad, vinculados al programa nuclear iraní. La noticia, bueno, es de anoche, no era relativamente tarde a la noche aquí y la madrugada en Irán y en Israel, cuando tuvimos la noticia de un ataque israelí por explosiones que se sintieron en Teherán. Lo que el primer ministro Netanyahu describió como una operación para evitar que Irán tenga armas nucleares. Algo a lo que los indicios que se fueron presentando, incluyendo la Agencia Atómica Internacional, indica que Irán está mucho más cerca de lo que había estado en el marco de un programa nuclear iraní que se abría, y hay que ser cuidadosos, usar el condicional aquí porque la información por supuesto no es clara y tiene que ver con secretos militares para Irán y con, bueno, unas redes de intereses del otro lado, acelerado durante este último año, algo que tiene sentido si uno piensa después de los dos episodios de ataques y respuestas entre Irán e Israel durante 2024 en el marco de la invasión de Gaza, ¿no? Entonces lo que hubo fue un ataque israelí que Israel califica de preventivo para evitar que Irán alcance definitivamente capacidad nuclear bélica en el marco de su programa nuclear, que hasta por lo menos hace algún tiempo Irán calificaba de pacífico. Ahora, si uno googlea, cosa que hice hace un rato para ver en qué estaba esta situación, como vos decís, que nos enteramos anoche a última hora, también aparecen notas de los últimos días, no tan lejos, pero de los últimos días, donde dicen: Israel advierte que en cualquier momento, o hay alguna sospecha de que, quiero decir, había un diálogo sobre esto. Sí, a ver, la cuestión de para Israel que Irán tenga un arma nuclear es una línea roja, es una cuestión que la conocemos desde que, por lo menos desde que tiene cierta fortaleza el programa nuclear iraní. Israel ha actuado unilateralmente sobre capacidades nucleares de sus vecinos, sobre Siria en 2007, la más reciente, con una diferencia relevante, que es ninguno de sus vecinos tenía las capacidades militares que tiene la República Islámica de Irán. Ninguno de esos vecinos estaba en negociaciones con los Estados Unidos vinculadas a ese programa. Ninguno de esos vecinos tenía el potencial para desatar una guerra como esta. Dicho esto, este era un discurso constante en el cual no había del todo elementos para suponer que venía un ataque hasta anteayer, digamos. El miércoles nos enteramos que los Estados Unidos estaban evacuando a todo su personal no esencial en embajadas y bases militares en la región, en el Golfo, digo, particularmente tiene su estacionamiento militar en Bahrein, pero también en Irak, también en Siria. Es decir,
había indicios de que podía estar por pasar algo. Y entonces se toma más credibilidad a la acción israelí. Pero lo cierto es que hace algunos días, mientras se hablaba de eso, la mayoría de los expertos descartaban que esto fuera a suceder sin una luz verde muy clara de los Estados Unidos. Y cuando uno lee los comunicados oficiales norteamericanos ayer, lo que parece haber habido es un aviso a los Estados Unidos, no así un ataque coordinado. Creo que es interesante ver lo que va pasando en estas horas con un Donald Trump que se ha acercado más a las posiciones israelíes, pero para entender si efectivamente hubo alguna clase de coordinación, alguna luz verde clara. Y cuando pienso en la luz verde pienso en dos cosas, que es si Estados Unidos va a defender a Israel en el caso de un ataque con misiles iraní, como sucedió en abril del año pasado, cuando Francia y Estados Unidos lo defendieron, o si Israel efectivamente se mandó solo, por decirlo. Bueno, posteó hace un ratito en Truth Social, la red que le copa a Donald, sí, diciendo esto que vos decís, se va a poner peor, cosa que sí, también tiró Irán en redes, onda, esto va a escalar, Chihuahua. Sí. Pero además, la frase de Irán, no me acuerdo cuál es, pero muy amenazante, se entiende, ¿no? Pero muy amenazante con esta lógica de si tiene un plan nuclear o no, tira como, ¿ah, sí? Ahora vas a ver. Bueno. Bueno, el ataque israelí fue en la parte en Teherán, fue sumamente duro en términos de las víctimas del ataque de precisión. Tenemos confirmados, después realmente habrá que ver el saldo final, pero varios generales, entre ellos los dos generales de mayor rango del país. Quiero decir, el jefe de la Guardia Revolucionaria y el jefe del Estado Mayor Conjunto se cuentan entre las figuras que fueron asesinadas en el ataque de ayer. Y esto no porque estaban justo en un sitio que fue bombardeado, sino porque fueron afectados específicamente. La operación de ayer es un ataque con aviones, misiles, etc. Pero es también un ataque de precisión ejecutado dentro de Teherán. Las víctimas se encuentran la mayoría de los científicos nucleares que están ligados al programa y varios militares de altísimo rango. El líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, está bien, pero dicen nadie le tiró tampoco. Claro. Está bien decir que es una diferencia respecto de cómo Israel ataca en Gaza y en Irán. Sí, sin lugar a dudas. No sería esperable que Israel ataque como ataca en Gaza en ningún lugar del mundo, probablemente. Por eso, pero evidentemente puede hacerlo de otro modo, eso quiero decir. Sí, no. A ver, Israel tiene una estrategia de ocupación en Gaza, no tiene eso de ninguna manera en Irán, pero claro que Israel puede ejecutar operaciones de inteligencia con mucho menor daño que el que realiza en Gaza. Ya lo vimos en Líbano con Hezbollah, en un ataque, en una guerra muy corta que tuvo muchos muertos civiles, pero de ninguna manera en la extensión, de ninguna manera en la extensión que tiene en Gaza, incluso en la misma duración, ni que hablar una guerra de 1 año y medio, pero claro, digo, la desproporción de la destrucción en Gaza no tiene parangón en nada que haya hecho Israel, ni en Gaza, ni afuera de Gaza, en ningún otro momento de la historia. Y obviamente estamos hablando de unas fuerzas armadas capaces que podrían haber tomado otro rumbo en el manual de las cosas posibles, ¿no? Me parece que no hay dudas en ese sentido. Ahora hay que ver qué es lo que espera lograr en esta incursión, en este ataque armado de Israel, y compararlo con los objetivos militares de otras, digo, de lo que pasó en Líbano y de lo que pasa en Gaza. Acá se supone que es una operación limitada dirigida únicamente, ni siquiera a las capacidades militares iraníes, sino a las capacidades nucleares. Claro. Con lo cual tiene un cariz diferente. Ahora hay que ver también qué va a hacer Irán. Irán es una potencia militar
una potencia militar bastante capaz. Por ejemplo, los drones iraníes han sido un factor importante en la recuperación de Rusia después de los desastres iniciales militares desde la perspectiva rusa en la invasión de Ucrania. Irán es un país de 80 millones de habitantes, con un producto per cápita importante y por lo tanto un país con un PBI alto, que tiene un programa de misiles bastante avanzado, propio, con tecnología propia, es decir, es un país que tiene una serie de capacidades militares que son importantes. Ayer Israel, junto con el ataque también desde adentro de Irán, y de vuelta, es muy difícil establecer la extensión del daño, pero dañó también las capacidades de defensa antiaérea iraníes. Ahora, ¿qué es lo que Irán tiene guardado, entre comillas? ¿Cuál es el daño que Irán puede hacer en respuesta a Israel? ¿Cuál es el daño que está dispuesto a hacer, siendo que va a haber después una nueva respuesta israelí en un ataque que han dicho no terminará hasta que las capacidades nucleares iraníes hayan sido borradas? Bueno, estamos en terreno desconocido, estamos en terreno de lo que es un acto de guerra. El segundo, diría que la primera escaramuza de abril de 2024 no esperábamos que escale, pero ya lo que pasó en octubre, y ni que hablar lo que está pasando ahora, nos pone en una situación mucho más cercana a la de una declaración de guerra que no hemos tenido hasta ahora, que lo que hemos estado antes. Bueno, estamos en un terreno muy muy complejo. Donald Trump llamó a Irán a recapacitar y hacer un acuerdo antes que la destrucción sea mayor, con lo cual me parece que si la idea de algunos era que Estados Unidos se quedaran completamente afuera de esto, me parece que no va a ser del todo posible. Pero bueno, estamos en un terreno sumamente complejo y un ataque que en lo puramente militar ha sido ejecutado con muchísima pericia y con muchísima inteligencia y de manera muy discriminada, lo que decíamos, muy distinto a lo que se hace en Gaza, donde sencillamente... Sumo algo muy muy breve, los precios internacionales del petróleo ya subieron 9%, digo porque eso es lo primero que a nosotros nos impacta en términos de que probablemente va a subir el combustible más de lo que ya viene subiendo a nivel nacional, y se están desplomando ya las bolsas, las europeas y las asiáticas también. ¿Te gusta lo que escuchás? Hacete socio en futurock.fm/comunidad y ayúdanos a seguir haciendo la radio que nos gusta.